Pongo a grabar. Sí. Sí, sí. No, era por el tema que para grabar. Ah, sí, sí, Ajá. sí. Ahí estoy grabando. Ahí está. Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve, verdad, Clara? Sí, se ve. La pantalla está, perfecto. Bueno, entonces ustedes la van a encontrar como serie 8, redactividad, resolución de problemas. Dentro de la serie en sí hay un resumen de lo que es la teoría. ¿Sí? Así que van a encontrar, aparte de lo que es el PDF y demás subido de la teoría de los profes, van a encontrar esto que también tiene parte de la teoría. Tienen, por ejemplo, empezamos con la actividad 1. Les dice, se tiene una porción de radio puro cuya masa es m igual a 1 gramo. ¿Cuál será el valor de la masa de radio que resta al cabo de 100 años? El periodo del radio es de aproximadamente, ¿sí?, 1600 años. Bien, vamos a analizar un poquito qué fue todo el dato ese que nos entregó el problema. Ustedes tienen, la masa inicial sería ese 1 gramo, ¿sí?, porque eso voy a considerar como mi masa inicial. ¿Cuál es la masa? Lo que me está preguntando es cuál es la masa luego de 100 años. El periodo que yo voy a considerar para hacer ese cálculo de la masa va a ser de 100 años. Y el tiempo t, que esto suele ser pregunta de final y también de parcial, ¿sí?, es el periodo de desintegración o semidesintegración, ¿sí?, que es de 1600 años. ¿Qué quiere decir periodo de desintegración o semidesintegración? De acuerdo a cuál sea el elemento del cual ustedes estén hablando, este periodo va a variar. ¿Qué serían 1600 años para el caso de, por ejemplo, el radio? Quiere decir que cada 1600 años, en el caso del elemento radio, el contenido que uno tenga en determinado lugar logra reducirse a la mitad. Es por esto que hoy en día ustedes van a ver, está todo el tema, ¿no es cierto?, de todo lo que es sustentable, sostenible en el tiempo, todo lo que es reciclable, ¿sí? Por ejemplo, una pila, imagínense, con todos los elementos contaminantes que tiene, ¿cuánto tiene que pasar para que la mitad de lo que es ese producto que trae contaminante se reduzca a la mitad de su cantidad original? ¿Sí? En el caso de que fuese un elemento de radio, 1600 años. Espero que se entienda bien esto porque igual lo tienen a esta definición dentro de la guía de trabajos prácticos, ¿está? Y suele ser una pregunta de final o de parcial. Bueno, acá está simplemente la definición. La radiactividad es el proceso por el cual el núcleo de un átomo pierde energía mediante la emisión de radiación. Por lo tanto, se trata de un proceso de desintegración espontánea del núcleo, ¿sí? Cada elemento radioactivo tiene una velocidad de desintegración propia que cambia con el transcurrir del tiempo. Si una muestra radioactiva posee un número de átomos n igual a 0, que sería el inicial, en un tiempo inicial t igual a 0, transcurrido un determinado tiempo después, se producirá una reducción del número de átomos iniciales. Es decir, la muestra radiactiva perderá masa. Esta reducción, si hablamos en cuanto al número de átomos, se puede calcular mediante esta expresión que ustedes ven acá, que es igual a n, que sería el número de átomos final, va a ser igual al número de átomos inicial o original remanente en la muestra, acá tienen descrito cada uno, por el número e elevado a la menos lambda por t. Esta ecuación es la ecuación que es la que expresa la ley de desintegración radioactiva, ¿sí? Esta puede estar referida tanto al número de átomos iniciales como, por ejemplo, a la masa, que es lo que vamos a ver ahora. Esta es una breve introducción al tema. Todas las ecuaciones que estén referidas a la ley de decaimiento o de desintegración radioactiva
tienen este formato. En este caso nosotros no vamos a hablar del número de átomos, sino que vamos a hablar de una reducción de masa, o sea, en gramos. Entonces la expresión va a ser similar, va a ser esta, la que vamos a utilizar para el problema. La masa final va a ser igual a la masa original de los átomos por el número E elevado a la menos lambda por T. Después, más abajo, tienen explicado, todo esto está en la guía, chicos. De los datos del problema les dice que T es el tiempo que siempre nosotros les preguntamos o que ustedes quieren saber, transcurrido determinado tiempo. Bueno, ese tiempo se refiere a esta T chiquita, ¿sí? Para determinar lambda, que es la constante de desintegración, se utiliza esta expresión, lambda por T. Esta T, en este caso la T mayúscula, recuerden que es lo que yo les mencioné más arriba, era el periodo de desintegración o semidesintegración, el tiempo que tardaba en reducirse a la mitad el elemento, y les dice que es igual a 0,693. Más abajo les dice, entonces, si despejo y reemplazo el valor del periodo de desintegración T, acá lo que hizo fue despejar la constante de semidesintegración. Si T estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Dividiendo a quién? A este número. Que si ustedes quieren tomar la calculadora, este número es el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Lo tienen detallado como más en detalle, digamos, cómo se llega a este número en la guía. También en el teórico, el profe les da cómo se hace. En este caso, siempre va a ser el logaritmo natural de 2 igual a 0,693 para calcular lo que es la constante de desintegración. ¿Dividido qué? Dividido el periodo de desintegración del elemento del que se trate. En este caso nosotros estamos hablando del elemento radio, entonces va a ser, ¿cómo vamos a calcular esta constante? Va a ser 0,693 dividido el periodo de semidesintegración del radio, que son de 1600 años. Esto les da un valor de 4,33 por 10 a la menos 4, año a la menos 1. ¿Sí? Eso es un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta porque siempre si yo voy a tener arriba 0,693, que es el logaritmo natural de 2, y abajo voy a tener el periodo de semidesintegración, la unidad de esta constante siempre va a ser tiempo a la menos 1. ¿Estamos? Esta también suele ser una pregunta de examen. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Con la explicación de lo que es tiempo de desintegración, constante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Solo le resta entonces, ahora que ya calculamos lo que es, acá van a trabajar con números o muy grandes o muy chicos, ¿está? Siempre van a trabajar con notación científica, entonces tienen que tener cuidado cuando hacen el cálculo, cuando ponen los números y ponen los paréntesis nuevamente en la calculadora. No es un tema difícil, pero sí hay que tener cuidado cuando los cargan. Solo resta determinar entonces la masa remanente luego de la desintegración radiactiva de 100 años. Es decir, aplicamos la fórmula de decaimiento de la masa. ¿Qué quiere decir de decaimiento? Que luego de transcurrido cierto tiempo, ¿cuánto queda? ¿Sí? Dijimos que originalmente era de 1 gramo por el número E, que lo tienen en la calculadora. Hicimos el cálculo de la constante, ¿sí? Elevado a la menos lambda, en este caso menos lambda es 4,33 por 10 a la menos 4, año a la menos 1, por el número, por la cantidad de años que es la T chiquita que le decía hoy. En ese caso no se confundan y no traten de poner cuando ustedes practiquen una T grande por poner nomás porque se van a confundir, ¿sí? Hay 3 tipos de, digamos que hay 3 tipos de T acá en lo que es el tema de radioactividad. La T más chica, que siempre hacemos referencia a lo que es el tiempo que nosotros queremos saber qué pasó, qué es lo que ocurre. La T más grande, que es la T mayúscula en este caso, que es el periodo de desintegración o semidesintegración, que es cuánto tarda o cuánto se reduce pasado la mitad del tiempo. Y después van a encontrar otra letra que es la tau, ¿sí? Que en ese caso, esa letra tau, que es parecida a una T,
se refiere no ni al periodo de desintegración, ni al tiempo que estemos hablando, sino que se refiere al periodo de vida medio, al promedio de vida que tiene cualquier elemento radioactivo, ¿sí? ¿Por qué nosotros tocamos este tema en agronomía? En agronomía nosotros tocamos este tema porque tiene muchísimas aplicaciones. Ustedes cuando quieran rendir van a ver, es todo un tema, tienen lo que son las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, siempre les preguntamos cuál es el origen y qué aplicaciones tiene, ¿sí? También, por supuesto, en medicina, ustedes ven que de acuerdo a alguna tomografía o algo, uno toma algún elemento que obviamente no nos produce ningún daño, pero hace un contraste cuando uno se realiza algunos estudios. Bueno, lo mismo ocurre en agronomía, ¿sí? A veces se aprovechan algunos elementos, por ejemplo, es muy común utilizar elementos contrastantes o radioactivos para ver, por ejemplo, lo que es digestibilidad de alimentos, ¿sí? A veces uno sabe que determinado, pusimos, por ejemplo, algún elemento radioactivo en alguna comida, ¿sí? No son elementos que produzcan daño alguno, ¿sí? En este caso los que se utilizan, obviamente, con el animal. Entonces sabemos que se puso determinada cantidad porque a veces no se llega a detectar bien o hay algún problema con el alimento que queremos saber bien el cálculo. Bueno, se agrega el elemento, sabemos cuánto pusimos de ese elemento y cuando el animal la excreta, en lo que es la excreta, en las heces, se vuelve a hacer un análisis de esas heces y se ve cuánto quedó de ese elemento radioactivo, ¿sí? De ese isótopo que se puso en el alimento. Entonces, de esa manera se puede saber o tener una idea de cuál es la digestibilidad de esa comida o de esa ración que recibe el animal. También es muy común utilizar, por ejemplo, en todo lo que sea agricultura, ¿sí? Cuando se hacen cultivos, a veces para hacerlos más resistentes, a veces en las cámaras, van a ver cuando estén en fisiología, hay cámaras donde se usan determinadas algunas radiaciones no ionizantes. Ustedes tienen el programa por ahí de física, van a ver que en las radiaciones no ionizantes tienen las ondas de radio, lo que es el microondas, ¿sí? Por eso es un tema que se aplica muchísimo, pero para poder nosotros hacer un laboratorio hay que pedir un permiso especial, por eso no tienen ustedes un laboratorio de esto. Pero sí lo vemos, inclusive de hecho, hoy en día que está tan en auge lo que es el tema del carbono, ¿sí? Se utilizan determinados isótopos del carbono para los análisis, para ver ya sean, siempre se utilizó para ver lo que sean edades, de por ejemplo, edades a veces de algún material, porque sabemos que en la atmósfera hay carbono y que cuando nosotros nos desintegramos somos carbono, es decir, por ejemplo, quiero saber la edad de un árbol, y sé que tengo que seguir determinado carbono, capaz que no el carbono 12, que es el que es más común en la naturaleza, sino el carbono 13 o carbono 14. Ustedes acá van a trabajar con los isótopos. De hecho, se les pregunta, es una pregunta de examen, cuáles son todos los tipos que hay, ¿sí? No es nada complicado y es un tema que se aplica muchísimo. Está, bueno, entonces... Flora, sí. Bueno, ya que estamos tirándole las preguntas de examen, otra cosa que solemos preguntar y que estaría bueno que lo hagan ya en este momento es que grafiquen esta desintegración en función de la masa y tiempo. Que hagan la gráfica, está en la teoría, lo dio ayer el profesor. La gráfica la habrá presentado como números de átomos en función del tiempo, pero con esta función que... Miren que esta función es exponencial. Justo en este momento. Sí, intenten graficar y tienen que marcar también el periodo de semidesintegración. Así es que el que se anima, por favor, que haga ya el gráfico, lo muestra para todos o lo manda por el chat. Así yo les digo si está bien o no, porque esto también es pregunta de examen e incluso les va a ayudar a entender más qué es lo que pasa, digamos. Exactamente. Bueno, eso para que lo hagan ya en este momento.
Ni siquiera es necesario que nosotros le digamos cómo. ¿Por qué? Porque ustedes en matemática ven los distintos tipos de gráficas cuando tenemos una función de logaritmo, una función exponencial, ¿sí? Definitivamente no va a ser una recta, ¿sí? Porque ustedes tienen acá una función exponencial, pero pueden llegar a confundirse con una logarítmica. Entonces, para eso son las aplicaciones o para eso es la matemática que se ve durante la carrera, ¿sí? Ustedes al ver esta fórmula deberían de poder hacer la gráfica que les dice la ingeniera, porque es una gráfica que nosotros pedimos. ¿Y cuál sería? A ver, piensen ustedes, no importa el elemento del que se trate, si yo les pido, por ejemplo, el periodo de semidesintegración. Generalmente ustedes siempre vieron en matemática dónde se pone el tiempo. ¿El tiempo qué es? Un elemento que va en las ordenadas, es decir, en el eje de las íes. Perdón, el tiempo, lo que quise decir fue, ¿el tiempo va en el eje de las íes o el de las X? En función al tiempo en X. En X, ¿por qué? Porque es un factor importante y del cual dependen muchas cosas, ¿no es cierto? Siempre esos tipos de factores van en la X y en la Y ponemos el que está en función de, ¿sí? Entonces, si hoy les dijo la ingeniera, grafiquen por ejemplo, la ley de desintegración radiactiva con el número de átomos inicial, que sería la N iría ¿dónde? En el eje de ¿quién? Si el tiempo va en el eje de las X, la N ¿dónde iría? En el eje de las Y. En el eje de las Y's, ¿sí? Y si sabemos que no importa el elemento del que se trate, estuvimos diciendo que T mayúscula es el periodo de desintegración o semidesintegración, que es donde cualquiera sea el elemento se reduce a la mitad, ¿dónde van a marcar ese periodo de semidesintegración de ese elemento? ¿Puede ser en función de X? ¿En X? Sí, sí o sí van a tener, sea cual sea el punto que marquen de la recta, van a tener su proyección, ¿no es cierto? Si este es el eje, van a tener, y marcan un punto, van a tener una proyección hacia el eje de las Y's, hacia un valor de N, y una proyección hacia abajo, hacia el eje de las X, que es donde está el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y ese va a ser en la mitad del valor del tiempo o no? Perfecto, en la mitad del valor del tiempo, ¿sí? Porque dijimos hoy que el periodo de semidesintegración era la mitad del valor, o sea, era el periodo en el cual la muestra se reducía a la mitad. Tendría que coincidir con la mitad. No, perdón. Flora, ¿Eh? no es la mitad del valor del tiempo. Perdón, la mitad del valor de N. El tiempo en el cual la masa en este caso se reduce a la mitad. O sea, si teníamos 1 gramo, tenemos que ir a 0,5 gramos, ahí chocar con la gráfica y bajar para marcar el tiempo. Ahí está. Ese tiempo T con mayúscula. Por eso es re importante que lo hagan y lo analicen y ahí van a terminar entendiendo más, porque si no, como que quedan números muy extraños. Pensé que tenemos una masa de un gramo y a los 100 años recién se reduce 0,04 gramos. Claro, pero si ustedes miran, vieron que el tiempo T del radio, vieron que este tiempo T, que es el periodo de semidesintegración, es de 1600 años. O sea que tendrían que pasar, ¿qué cosa? 1600 años, si lo analizamos así como le dijo la ingeniera, para que de 1 gramo de radio pasemos a tener 0,5. Entonces, ahí también ustedes pueden analizar o darse cuenta si el valor que hallaron está más o menos cercano o es un valor más o menos aceptable como respuesta correcta. Y sí, porque pasaron nada más que 100 años, entonces fíjense, se redujo, como le dijo la ingeniera, 0,04 gramos recién. Tiene un periodo de semidesintegración bastante elevado, ¿sí? Hay, por supuesto, elementos, el carbono creo que era 5.000 y pico de años. No recuerdo bien en este momento, pero 5.000 y algo de años ese valor T.
Bueno, si estamos y no hay ninguna pregunta de la primera actividad, ¿sí? ¿Podría explicar cómo cargan la calculadora? Porque no me estaría... O sea, me salta siempre el error y cargué de distintas formas. ¿Cómo cargaste la calculadora? A ver, decime vos a ver cómo haces los pasos. Vos pondrías 1 gramo multiplicado por el número E. Sí. Viste que el E está... En la función GIF. Sí, espera, voy a traer una calculadora porque si no, no. Así los voy siguiendo con la calculadora. Bien, ustedes tienen 1 gramo y tienen el valor, el número E lo tienen, por lo menos en la calculadora que tengo yo lo tienen, sí o sí tienen que apretar justamente como le dijo el compañero, Shift. Todos tienen así, ¿no es cierto? No tienen ninguna calculadora que sea diferente. ¿No? Yo lo que suelo hacer, les digo la verdad, es primero hago el cálculo del exponente, es decir, cargo en la calculadora. Menos 4, aprieten paréntesis, menos 4,33 por, y ahí apretan el exponente. ¿Vieron que tienen una tecla que dice EXP, el exponencial en la calculadora? Exponencial menos 4, con el signito de arriba donde están las teclas más en negrita en la calculadora, menos 4 por 100. ¿Cuánto les da ese valor en la calculadora? Hagan a ver como para que podamos hacer un cálculo, aunque sea para que ustedes puedan. Menos 0,0433. Ahí está, perfecto. Menos 0,0433. Bien, ahora sé. 1 por el número E va a ser el número E nomás, ¿no es cierto? Pero hace 1 por, y apretar el Shift, el número E te tiene que aparecer. Y le vas a elevar con cuál, con la tecla, ¿vieron que hay una tecla negrita que tiene como un sombrerito? Sí. Invertido, bueno, aprietan ese que es para elevar a cualquier exponente, y ahí habrán paréntesis, menos 0,0433. No me dio, profe. ¿No les da? ¿Por qué no les da? A mí sí, profe. ¿Te dio? Explica a ver cómo hiciste. No, lo copié exactamente como está ahí en la pantalla. A mí también me dio, profe. Yo también lo cargué así como está y me dio que se fije por ahí el paréntesis. Cuando termina por 10 a la menos 4, ahí cierra paréntesis y lo multiplica por 100. Y ahí capaz que sí le dé. ¿Escuchaste? No sé quién era hoy que estaba con la calculadora. Sí, profe, ahí probó. Ah, bien. Pero yo, por ejemplo, hago ese paso anterior, que es que multiplicar este valor de acá arriba primero. Entonces ya es menos, ya más sencillo lo que voy a poner en la calculadora. Es un paso más que hago, pero ya es más sencillo para cargar en la calculadora porque basta un paréntesis para que ustedes le dé error y tengan que volver a hacerlo. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de esta actividad? No, profe. Bueno, pasamos a la 2. Bueno, actividad 2. Acá tienen dos actividades, ¿sí? Tienen un ítem A y un ítem B. En el ítem A les dice, ¿cuántas desintegraciones por segundo? Eso es otra cosa que les voy a recomendar. Por ahí fíjense cómo son las preguntas, cómo elaboramos nosotros la consigna, ¿sí? ¿Cuántas desintegraciones por segundo, guarda ahí, se producen en un mol de fósforo 32, sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 14,6 días? Fíjense qué lábil que es, ¿sí? 14,6 días es su T mayúscula, a diferencia del radio que vimos hoy que era de 1600 años, ¿sí?
Entonces, ¿cómo solucionamos el primer ítem, el punto A? Cantidad de átomos originales, 1 mol de fósforo 32. Y acá les dice, a ver si alguno se acuerda qué es esto. 1 mol de fósforo 32 es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de fósforo 32. Esto es algo que ustedes vieron, ¿saben cuándo? En química inorgánica. ¿Cómo se llama? El número de Avogadro. El número de Avogadro. Y no es que se los dan por dar nomás. Siempre cualquiera, acuérdense, cualquier mol de cualquier elemento tiene contenido, ¿sí? Ese número de Avogadro, ¿sí? En números de átomos. En este caso nosotros vamos a usar ese número de Avogadro. Entonces, lo único que tenemos como dato es que tengo 1 mol de fósforo 32, entonces voy a decir que tiene contenido el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de fósforo 32. ¿Cuál es la T grande, o sea, el periodo de desintegración o semidesintegración de 14,6 días? Y ahora me pregunta qué. Acá les pusimos desintegraciones por segundo. ¿Qué sería eso? Siempre que ustedes hablen de algo referido al tiempo, ¿sí? Estarían hablando de una actividad o de una velocidad, ¿sí? Acá se les detalló. Cuando se habla de desintegraciones por segundo, se hace referencia a una velocidad de desintegración. En ese caso, es necesario definir la actividad de una muestra radiactiva. Ahí. Que sería A, en este caso la actividad va a ser igual a la variación de N, que ¿qué era N? El número de átomos originales, sobre la variación de tiempo. ¿Está? Eso sería la actividad, la variación de la cantidad de átomos originales respecto a una variación de tiempo, que puede ser interpretada como la rapidez de desintegración de una muestra y es numéricamente igual al número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo. Debido a que la actividad es directamente proporcional al número de átomos en la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del número de átomos. Entonces ustedes esta proporcionalidad la pueden expresar como la constante de desintegración, que siempre depende del elemento del que se trate. ¿Por qué depende del elemento del que se trate? Porque es dependiente del número T. Acuérdense la fórmula que hoy les mostré más arriba de cómo se calculaba la constante de desintegración. Era 0,693, que era el logaritmo natural de 2, dividido que la T grande, que era el periodo de semidesintegración que dependía del elemento del que se tratara. Entonces, la actividad va a ser igual a la constante esta de desintegración por el número de átomos, por N. Ahí les vuelvo a decir que lambda es la constante de proporcionalidad o constante de desintegración. Esto que yo les estoy repitiendo ahora es pregunta también de examen, ¿sí? También puede ser pregunta de parcial, ¿qué es la constante de desintegración? Porque es algo que se utiliza muchísimo. A partir de esta última expresión podemos calcular la actividad. Para ello, primero, ¿qué van a hacer? Obviamente no sabemos, pues estamos hablando del fósforo, ya es otro elemento, de cuánto es esta constante. Vamos a calcular para el fósforo. Sería 0,693 por el periodo de semidesintegración del fósforo, es decir, dividido 14,6 días. Acá ustedes van a trabajar muchísimo con cuántas horas tiene un día, cuántos segundos tiene una hora, de qué va a depender eso, de lo que yo les haya preguntado en la consigna. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy desintegraciones por segundo? Entonces no me queda otra que llevar a segundo esos días que tiene el periodo de semidesintegración, esa T grande, ¿sí? Entonces, 14,6 días serían 24 horas tiene un día, 3.600 segundos tiene una hora, y ahí sacan ustedes. 14,6 días tiene 1.261.440 segundos. Y así van a calcular esa constante de semidesintegración. ¿Por qué? Porque yo les pedí desintegraciones por segundo en la consigna. Este cálculo, 24 horas un día, 3.600 segundos una hora,
o puede ser también que yo le haya dicho, se les pide el minuto y bueno, y van a poner 60 minutos, 1 hora. Sí, ese tipo de cosas tiene que ser manejable por ustedes rápidamente, ¿está? Bueno, entonces, la actividad va a ser igual a la constante de desintegración, dijimos, por el número de átomos. El cálculo ya lo tenemos hecho, sería 0,693 por los 14,6 días expresado en segundos. Por, en este caso, sabíamos que era 1 mol de fósforo 32, vamos a colocar, ¿qué cosa? El número de Avogadro para poder obtener cuántos átomos o desintegraciones por segundo voy a tener. Está, como el único dato era 1 mol, pongo el número de Avogadro. En este caso me da como resultado que la actividad es igual a 3,3 por 10 a la 17 átomos por segundo. Es decir, ¿cómo interpretamos eso? Que estos átomos por segundo son átomos desintegrados por segundo o desintegraciones por segundo. ¿Se entendió? Después, a ver, acá viene el punto B. Me voy a ir para arriba. Para leer lo que es el punto B. Se denomina curio a una cantidad de material radioactivo que produce o que produzca 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Entonces les dice cuántos curios hay en 1 gramo de fósforo 32. También otra pregunta suele ser en qué unidades se mide. Van a tener que saber en ese caso la equivalencia entre curio, becquerel, Rutherford, que son distintas unidades en las que se utilizan en el tema de radioactividad. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez al punto B. Se denomina curio a una cantidad de material radioactivo que produce 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Que me pregunta cuántos curios hay en 1 gramo de fósforo 32. Y ahí otra vez los datos del problema. Teníamos, la muestra era 1 gramo de fósforo 32. Miramos en la tabla periódica cuánto es la masa molar del fósforo. Es de 32 gramos por mol. Para este parcial ustedes van a tener que tener a mano la tabla periódica. Incluso, de hecho, van a tener que utilizarla ahora porque alguna de estos ejercicios que yo les estoy mostrando, hay algunos de los que son parecidos de los que se les pide que ustedes entreguen ahora para la asistencia, ¿no? Así que la tabla periódica la van a tener que estar manejando. ¿Cuál es el periodo, dijimos, de semidesintegración del fósforo? 14,6 días. Un curio, está como dato, es 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Y los curios en 1 gramo de fósforo, ¿cuántos son? Esa era mi pregunta en el punto B. Nuevamente, en esta situación se habla de desintegraciones por segundo, es decir, estamos hablando de ¿qué? De actividad. Otra vez volvemos a hacer el cálculo de la actividad, que es lo que vimos anteriormente. Dice, ya conocemos el valor del periodo en segundos. ¿Se acuerdan que hoy hicimos el cálculo de cuánto era? 14,6 días en segundos. Ahora resta calcular el número de átomos, ¿está? Que están contenidos en 1 gramo de fósforo 32. ¿Cómo hacemos ese cálculo? 1 gramo, sabemos que es 1 gramo de fósforo 32, ¿no? 1 mol de ese fósforo pesa 32 gramos, ahí se anula gramo con gramo, y sabemos que 1 mol tiene contenido el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Se anularían ahí mol con mol, acá gramos con gramo, y el resultado nos va a quedar en átomos o desintegraciones. ¿Está? Haciendo esto en la calculadora les queda 1,88 por 10 a la 22 átomos o desintegraciones. Seguimos. Entonces, ¿cómo van a hacer la actividad? Era la constante de desintegración por el número de átomos. Resolvimos ya anteriormente, sabíamos que es 0,693 sobre 1.261.000
440 segundos por el cálculo anterior, y en este caso sería por ese número de átomos que acabamos de hacer, 1,88 por 10 a la 22. Acá le pusimos desintegraciones, pueden poner átomos también, es lo mismo, es que es común hablar también de desintegraciones por segundo. ¿Cuál es el resultado de esto? 1,03 por 10 a la 16 desintegraciones por segundo. Pero lo que le requiere el problema es que hagamos un cambio de unidades. ¿Qué quiere decir? Que pasen de desintegraciones por segundo a curios. Y para eso está la equivalencia que me dio el problema, que un curio era igual a 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Se anulan con desintegraciones por segundo y el resultado, una vez que ustedes lo resuelven, es decir, hacen 1,03 por 10 a la 16 directamente dividido 3,7 por 10 a la 10, les queda el resultado en curios. ¿Estamos? Creo que hasta acá no hubo mayores problemas, o sea, todos los problemitas son así. No van a ser problemas tan largos, obviamente en el parcial va a ser algún puntito de estos, ¿sí? Por cada ítem. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, si hasta acá no hay preguntas y les resultó relativamente entendible, digamos, o sea, lo que es la actividad 1 y la 2, la 3 la van a hacer ustedes. El periodo, ¿qué les dice? El periodo de semidesintegración del, nuevamente acá que tienen, plomo, ¿sí? Es de 27 minutos partiendo de 230 miligramos en este caso. O sea, esa es la masa que les da, la masa original de este isótopo. ¿Qué cantidad va a quedar cuando hayan transcurrido, en este caso, 3 horas y 28 minutos? ¿Está? La respuesta la tienen acá. Ustedes tendrán que resolverlo. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna consulta, algo? No, profe. Bien. Pasamos a la actividad 4 entonces. Relativamente, chicos, hasta acá en esto consiste, vieron que es muy diferente lo que es el primer parcial de lo que es el segundo parcial. El segundo parcial tiene muy pocas fórmulas, ¿sí? En el segundo parcial, ¿ustedes qué van a tener? Coloides, donde no tuvieron una serie de problemas, sino es todo lo que es la clasificación, laboratorio, eso es lo que tienen que mirar. Eso sería lo que entra, coloides. Después tienen conductividad, ¿sí? pH y radioactividad. Es decir, no son demasiadas fórmulas las que se van a tener que acordar. Por eso, por lo general, el porcentaje de los que aprueban el segundo parcial es elevadamente bueno. Entonces, por eso es que le decimos nosotros, se les da la oportunidad de ocupar el segundo recuperatorio a aquellos que salieron mal en el primer parcial y el primer recuperatorio. Pueden usar. Generalmente este segundo parcial es muchísimo más accesible porque tiene menos fórmulas, ¿sí? Y menos cosas para resolver. Bueno, leemos esta actividad que es la 4. Les dice, el periodo de semidesintegración del carbono 14, acá está lo que les decía hoy, fíjense, esta es la T grande del dato. El periodo de semidesintegración del carbono 14, que es un isótopo del carbono, es de 5.730 años. ¿Cómo lo leo yo? Tienen que pasar 5.730 años para que la cantidad que yo haya tenido original del carbono 14 se reduzca a la mitad. Estímese el tiempo necesario para que la actividad original en este caso se reduzca ¿a qué? Al 25%. Si yo quiero, les puedo decir, estímese el tiempo necesario para que la actividad original se reduzca a un cuarto de ese tiempo. ¿Sí? En ese caso es cuando ustedes ven los gráficos de torta, que dividimos por la mitad y después lo dividimos en 4, bueno, el 25% sería un cuarto de esa torta. Es como para hacerlo más visible o más fácil para entenderlo. Solución. Los datos del problema, entonces, tenemos el periodo de semidesintegración, 5.730 años, y lo que queremos averiguar acá, que es, ¿cuál es la T chiquita? Para que esa actividad se reduzca un 25%. Bien, ¿qué les dice? En la expresión
que utilizamos anteriormente para el cálculo de actividad, el tiempo que se utilizaba para el periodo, leí mal. En la expresión que utilizamos anteriormente para el cálculo de actividad, el tiempo que se utilizaba era el periodo. Sin embargo, necesitamos una relación que tenga al intervalo de tiempo en el que algún proceso de desintegración determinado tiene lugar. O sea, nosotros estamos necesitando en este caso, ¿qué cosa? Un cálculo donde esté la t chiquita y la podamos despejar. Eso es lo que le quiere decir. ¿Cuál sería esa relación? En este caso estaríamos hablando nuevamente de la ley de desintegración o ley de decaimiento, pero ya referido a ¿qué? A actividad. Entonces, hasta ahora vimos tres cosas. La ley de desintegración radioactiva per se, que es la del N, ¿se acuerdan hoy que dijimos N sub 0 por E a la menos lambda por T? Esa ley de desintegración o ley de decaimiento también afecta a la masa, que la vieron hoy en alguno de los problemas. ¿Cómo era? Era lo mismo. Masa inicial por el número E a la menos lambda por T. Y ahora vemos la tercera aplicación de la ley de decaimiento que también afecta a la actividad original, que sería A sub 0 por E a la menos lambda por T. De allí nosotros vamos a tener que despejar ¿qué cosa? Esta T chiquita. Y acá más abajo viene explicado paso por paso cómo van a hacer para despejar ese tiempo, esa T minúscula. Necesitamos aplicar el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad para no alterar la ecuación, ¿sí? De esta manera sacamos a T del exponente, pasando la actividad inicial, dividiendo y aplicando el logaritmo natural. Esto es un artilugio matemático, ¿sí? Aplico el logaritmo natural a ambos lados del término, ¿sí? Y hoy se acuerdan que estaba A de este lado. Si A estaba acá, el A sub 0 estaba de este lado multiplicando, pasa que dividiendo a la actividad, a ver si lo vemos a ver, si me queda acá justo en la pantalla, no, bueno, más o menos. Entonces, si esta A chiquita lo paso de este lado, estaba multiplicando, pasa dividiendo y aplico logaritmo natural a ambos lados, les dice, lo que me va a quedar es lo que tienen ustedes aquí. Logaritmo natural de A sobre la actividad inicial, del otro lado va a ser igual al logaritmo natural de ¿quién? Del número E a la menos lambda por T. ¿Sí? Después, ¿qué ocurre? Logaritmo natural de A sobre A sub 0 igual a menos lambda por T. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que pasó acá? Se anularon. Lo que se quiere conocer es el tiempo que se tarda en tener una actividad A que sea del 25% de la actividad original. Entonces, así le pusimos, el 25% de la actividad original es un cuarto, que era lo que le decía hoy yo, si pensamos en una torta, de la actividad original. O sea, podemos hacer ¿qué cosa? Que esa A sub 0, nosotros queremos expresarla al 25%, ponemos que A sub 0 sobre 4. Es lo mismo, ¿sí? Si yo opongo A sub 0 sobre el 25% o A sub 0 sobre 4, es como que yo estuviera poniendo un cuarto. Reemplazando A en la expresión. ¿Qué quiere decir? Que acá donde estaba la A voy a poner A sub 0 sobre 4. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que esa actividad original, me pide el problema, ¿cuánto tiempo transcurre para que se reduzca al 25%? Entonces, para facilitar el cálculo voy a poner, en vez de poner actividad sola, voy a poner lo que sería lo que me pide el problema, que es cuánto tiene que pasar para que la actividad original se reduzca un 25%, es decir, dividido 4. Y ahí después sigo con lo que tenía dividido la actividad original, tenía el logaritmo natural de este lado me quedó menos lambda por T. Entonces, ¿qué hizo? Logaritmo natural de un cuarto. Estos saben cómo se llega al un cuarto, no sé si alguno quiere hacerlo. Es trabajar simplemente con lo que hacíamos en matemática, que era
el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Producto de los extremos dividido producto de los medios, van a ver que se anulan y le termina quedando un cuarto. Háganlo ustedes al cálculo y fíjense si les queda un cuarto. Aplicando acá, ¿cómo vamos a hacer para aplicar acá? Suponiendo que ¿qué? Que yo tendría acá, ¿qué tendría? A ver si me siguen ustedes con el cálculo y hacemos. 1 abajo del A0. Acá tenemos A0 sobre 4. ¿Y acá abajo cómo sería? ¿Qué tendría que tener yo para poder hacer ese producto de los extremos sobre producto de los medios? Matemática, Esto es matemática. Exactamente. A sub 0 sobre 1. Acá tengo que imaginar un 1, es como que ustedes pongan con lápiz, pongan el 1 y hagan producto de los extremos sobre producto de los medios, van a ver que se anulan y les queda logaritmo natural de un cuarto. ¿Está? Es igual a que seguimos con lo que tenemos acá, menos lambda por t. De acá sí, yo ya tranquilamente puedo despejar la t chiquita, que era el tiempo que me pedía. ¿Qué pasaría acá? Acá me va a quedar el tiempo igual al logaritmo natural de un cuarto sobre el negativo de la constante de desintegración. Ay. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguno hizo esto como para ver que le queda un cuarto? Porque después simplemente ya es reemplazar, ¿sí? Acá calcula cuánto es la constante de desintegración, 0,693 sobre el tiempo de semidesintegración, que en el caso del carbono eran 5.730 años, ¿sí? Acá les da el resultado, 1,2 por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Entonces reemplaza logaritmo natural de un cuarto, en la calculadora háganlo, dividido el valor este que tenemos acá, ¿sí? Haciendo ese valor les queda que es 11.583 años. ¿Se entiende? Menos por menos le va a quedar más, ¿no es cierto? Después háganlo. Cualquier cosa, saben que tenemos ustedes. Eso era lo otro que le dijimos hoy con la profe. Piensen, avísennos ahora o si quieren con un correo, si quieren tener la clase de consulta el próximo viernes, que vamos a estar libres, o sea que no tienen una clase de problema porque esta es la última, o quieren tener nomás la clase de consulta un día antes como tenían en el cronograma de que ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Eso nos pueden avisar, porque todo va a depender de ustedes cómo lleguen con los temas. ¿Estamos? No incluyen muchos temas, acuérdense. Bien, si se entendió la actividad 4, pasamos a la 5. ¿Alguna pregunta de la 4? Acuérdense que yo no estoy mirando el chat, así que desactívense nomás el micrófono. Bueno, sigo porque si no me pregunta nadie la actividad 4, creo que se entendió. Actividad 5. ¿Qué les dice acá? En este caso ya vamos a pasar en la actividad 5 con lo que son las reacciones nucleares, ¿sí? Van a ver que pueden tener ese tipo de expresión. De hecho, a veces uno en un final les puede preguntar qué es la D, qué es la P, ¿sí? Son distintas bombardeos que se le hace al núcleo para transformarlos a veces en otros isótopos. Y las reacciones las ponemos así. ¿Cómo tenemos que resolver cuando vemos una cosa así? Esperen. ¿Qué les dice acá? Solución. Es posible cambiar la estructura de los núcleos al bombardearlos con partículas energéticas. ¿Sí? Esta D, por ejemplo, es deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. La P es protio, ¿sí? La N es neutrón, alfa es helio. Después vamos a ir viendo cada una de esas. Entonces, solución, es posible cambiar la estructura de los núcleos al bombardearlos con partículas energéticas. Tales colisiones, las cuales cambian la identidad o propiedad de los núcleos usados como blancos, se llaman reacciones nucleares.
¿Qué les dice? Considérese una reacción en la cual el núcleo blanco X, que es el que está acá, el que está acá en la expresión, es bombardeado por una partícula A, resultando, porque al bombardearlo va a cambiar a otra cosa, ¿sí? Va a pasar a otro isótopo, como decía hoy, resultando un núcleo I y una partícula B. Algunas veces esta reacción se escribe en una forma más compacta, o sea, esto que está acá ustedes lo pueden ver como está acá. X, entre paréntesis ponen la A separada de una coma B, quiere decir que bombardeo a la X con A y después tengo como resultado la I más la otra partícula B. ¿Está? De esa manera es como yo tendría que leer esta expresión que está acá, que a su vez tienen acá. Fíjense que en el punto A me está dando como dato un isótopo del oxígeno. Me dice que si yo tengo que leer como tengo acá, ¿qué tendría que decir acá? Ustedes después van a tener que acordarse esto, que la D, por ejemplo, es deuterio. Ya vamos a ver en el ejercicio cuando resolvemos, ¿sí? Pero ¿cómo lo leería yo? Bombardeo el oxígeno con deuterio y voy a tener como resultado otro elemento, ¿sí? O otro isótopo. Más otra partícula, que en este caso ya me está dando quién va a ser esa partícula. Va a ser el protio, ¿sí? El otro isótopo del hidrógeno. ¿Está? Ya lo vamos a ver para que se entienda mejor. Esto que está acá ustedes tienen que saberlo. Incluso de hecho deberían de saberlo para el parcial y para el final. Recordando que el número másico A, que es el que vemos arriba, ¿sí? Vieron que hoy teníamos oxígeno. A ver, vamos otra vez para arriba. Donde estaba en azul. Acá, por ejemplo. En el oxígeno, miremos que está completo. El numerito de arriba es la A y el numerito de abajo es la Z. ¿Está? El numerito de arriba es el número másico, que es lo que les pusimos acá, recordando que el número másico A y el número atómico Z de un átomo se representa como, en el caso del oxígeno, acá teníamos el 18 y acá teníamos un 8 como número atómico, ¿sí? Veamos ahora los tipos de partícula con los que se bombardean. Si ustedes tienen alfa, esto es alfa, no es una A minúscula, alfa. Son núcleos de helio doblemente ionizados. Es decir, que tienen un número másico de 4 y un Z, un número atómico de 2. Entonces, ¿cómo sería? Yo tendría que poner, si miraba la reacción de hoy, que era el oxígeno, que era bombardeado con una partícula alfa, tendría que poner oxígeno más este átomo, el del helio, 4, 2. ¿Está? Hoy cuando me apareció, ¿se acuerdan que del otro lado se transformaba en una partícula I con un protio? ¿Cómo es el protio? Dice que es el isótopo más abundante del oxígeno y es del hidrógeno, y es hidrógeno 1,1. La D es sinónimo de deuterio, es otro isótopo del hidrógeno, en este caso es 2,1. Después tienen la N, que a veces puede estar con el N0 y a veces puede estar simplemente la N sola. Siempre la N minúscula es un neutrón. ¿Qué quiere decir? Que tiene masa pero no tiene carga, ¿sí? Se expresa así. Cuando ustedes tienen que resolver algo que fue bombardeado con un neutrón, tienen que poner en la ecuación esto. La N que es 1, 0. Tiene masa pero no carga. Y si aparece la letra gamma, estaríamos hablando de un fotón. El fotón no tiene ni masa ni carga, es directamente se pone así, la letra alfa. ¿Está? Volviendo a las reacciones del problema, interpretemos lo que ocurre en cada reacción y luego identificaremos la especie desconocida X. Entonces acá pusimos separadito uno por uno los problemas que tenían hoy allá arriba, ABC. En el primero teníamos oxígeno 18,8, este es un isótopo del oxígeno. Dijimos que la letra D era deuterio, es decir, bombardeo al oxígeno con deuterio y voy a obtener otra cosa más un protio. Ahora ya sabemos que el protio es hidrógeno 1,1, ¿está?
Esto que ustedes vieron acá, ustedes cuando resuelven lo tienen que expresar así, como está acá. Oxígeno 18,8 más es bombardeado por el deuterio, que es 2,1, es uno de los isótopos del hidrógeno. Del otro lado me da otro elemento más un proteo, hidrógeno 1,1. Para averiguar cuál es el elemento X, debemos tener presente que a ambos lados de la reacción se debe mantener fija la suma de los A, es decir, de los números másicos y de los números atómicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fijándonos en que el hidrógeno pierde una unidad en su número másico. El número X será el oxígeno con una unidad más en su número másico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un balance de cargas. ¿Sí? Si acá arriba yo tenía 18 más 2 me da 20, acá yo tengo un 1. ¿Cuánto tendría que tener esta acá arriba? 19. Si acá abajo, de este lado de la ecuación, yo tengo 8 más 1 me da 9, y de este lado yo tengo un 1, acá voy a tener un 8. Por eso es que llegan a la conclusión de que es otro de los isótopos del oxígeno. ¿Se entendió hasta acá o no? Porque esta ya es la parte de desintegraciones. ¿Está? Donde lo que ustedes se tienen que acordar es el cuadrito ese que yo les mostré más arriba. No es difícil, es esto. Esto es lo que se tienen que acordar ustedes, y que siempre hay un balance de cargas. ¿Está? Lo que me da de un lado también me tiene que dar del otro. ¿Sí? Nunca les va a pasar de que acá yo tenga 18 más 20 y acá yo voy a tener 21. No. 18 más 2 me da 20, entonces en este caso va a ser 19 más 1. También me va a dar 20. Abajo yo tengo 8 más 1 me da 9. Abajo de este otro lado de la reacción también tengo que tener como resultado 9. ¿Está? Vamos a la B. Acá es bombardeado con un neutrón. Del otro lado tenemos, ya nos dice quién es, nos dice que es el berilio, y que como resultado tenemos una partícula alfa. Hoy sabíamos que la alfa era ¿qué? El helio. Significa entonces que el núcleo X es bombardeado con un neutrón, resultando un núcleo de berilio 9,4 y una partícula alfa que es helio. Escribiendo la reacción, ¿cómo lo hago? X más el neutrón, que sabíamos hoy que era 1,0, tenía masa pero no carga, me da como resultado el berilio, y del otro lado el helio. Si acá yo tengo 9 más 4, ¿cuánto me da? 13. De este lado también tengo que tener 13, es decir, si acá ya tengo 1, el que va arriba va a ser un 12. 4 más 2 es 6. Si acá tengo 0, este lógicamente tiene que llevar el 6 acá. Sabiendo que se deben mantener fijos A y Z a ambos lados de la reacción, es decir, tiene que haber un equilibrio de cargas, tenemos que Z es igual a 6 y A es igual a 13. Por lo tanto, a la izquierda tenemos una partícula que solo suma una unidad al número másico A. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabamos de decir, no es cierto? Solamente suma una unidad al número másico A, con lo cual el núcleo incógnita deberá tener un Z igual a, es decir, un número atómico igual a 6 y un número másico igual a 12. Buscando en la tabla periódica el núcleo que reúna estas condiciones, ese núcleo es el carbono 1216. Si esto ustedes lo entienden, el resto de los problemas se resuelven igual, exactamente igual. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Lo mismo acá. Significa que el núcleo del boro, en este caso es el boro 10,5, es bombardeado con una partícula X que no sabemos quién es. Lo vamos sacando siempre como haciendo la resta, porque sabemos que tiene que haber un equilibrio de cargas, resultando un núcleo de berilio 8,4 y una partícula alfa que es el helio. Si escribo la reacción, es el boro es 10,5, de este lado tengo berilio más el helio, que es la partícula alfa. Entonces, ahí ustedes tienen que empezar a hacer la resta. Si de este lado tengo 8 más 4, 12. 10 tengo acá arriba. Este va a tener un 2.
Acá tengo 4 más 2 son 6. Y acá tengo un 5. Si acá tengo un 2 y acá abajo tengo un 1, ¿me pueden decir cuál era? Lo tienen acá abajo en realidad. El hidrógeno. Claro, es uno de los isótopos del hidrógeno. En este caso, el deuterio, que es 2,1. ¿Está? Este no es para nada difícil. Una vez que ustedes entienden, se acuerdan qué eran los simbolitos y después que tiene que haber un balance de cargas. ¿Está? ¿Vieron acá? Les queda boro 10,5, hidrógeno 2,1, que es el deuterio. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Bien. Un segundito. Acá la profe se quedó estamos con un tema de internet, así que espero por Dios que no se me corte el internet a mí. Yo estuve con problemas toda la semana, chicos. De hecho, la otra vez le estaba contando a la profe, estuve sin luz de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son cosas que a veces pueden pasar, por eso es que me estoy apurando en tratar de que ustedes aprendan. Todo el ejercicio de lo que es radioactividad es como lo vimos hoy. O hacen cálculos con la ley de desintegración radioactiva o hacen cálculo con bombardeo de partículas, ¿sí? Que lo único que tienen que acordarse es eso. El cuadrito que les mostré hoy arriba está, que era la D, la P, si había una N, si había un alfa, ¿está? Y que tiene que haber un balance de carga. Eso es todo lo que ustedes se tienen que acordar cuando tienen algún problema para resolver de radioactividad. La profe Clara ya se va a volver a conectar, se quedó sin internet. Profe, nadie está grabando. ¿Está grabando? No, nadie graba. Como la Es profe que, se desconectó, dice pausa, creo. sí, igual de todas maneras se grabó hasta casi lo último, no se preocupen porque lo que sigue es igual. ¿Está? No se preocupen por eso. Vieron que acá, por ejemplo, son 8 problemas. Lo que sigue es igual a lo que ya les expliqué hoy, que es hasta donde se grabó. Les dice actividad 6. Complete la reacción nuclear que se produce en la alta atmósfera debido a la acción de los rayos cósmicos. Y ahí les muestra una partícula de nitrógeno que es bombardeada por neutrón. Del otro lado tienen que hallar ustedes cuál es el elemento más un protio. ¿Sí? Halle el núcleo X. ¿Qué quiere decir? Nuevamente vamos a mirar en la tabla periódica, van a ver que el nitrógeno es 14,7 más, hoy dijimos, neutrón. Yo ya sé que por el cuadrito que vi arriba que el neutrón, ¿cómo lo tengo que poner? 1, 0. Entonces, 14 más 1 me va a dar, ¿qué? 15. Acá yo ya tengo 1. Entonces, este va a tener que ser un 14 también. 7 más 0, 7. Y acá ya tengo un 1. Este va a ser un 6. ¿Está? Entonces, si miramos, dice, el lado completo de la reacción es el izquierdo, ¿sí? Los valores totales de Z y A son Z igual a 7 y A igual a 15. Del lado derecho se debe llegar a los mismos valores. Esto es explicado paso por paso para que inclusive el que no participó pueda volver a leer y lo entienda. Del lado derecho se debe llegar a los mismos valores, por lo que hoy les dije que era un equilibrio de cargas. Como el protio aporta una unidad a Z y una unidad a A, entonces el núcleo que se obtiene va a tener un Z igual a 6 y un A igual a 14. Al buscar en la tabla periódica, el que cumple con esta condición es el carbono 12,6. Entonces quiere decir que si yo bombardeo a un elemento como el nitrógeno o a un núcleo como el nitrógeno, que es 14,7, con un neutrón, termina transformándose en la naturaleza en un carbono 14,6 más un protio. ¿Estamos? Vieron que si ustedes aprenden la tablita, como les decía hoy, la tablita que se lo puso más arriba, y saben que tiene que haber equilibrio de cargas, van a llegar. Porque lo único que tienen que hacer es buscar el elemento en la tabla periódica. ¿Está? ¿Está hasta ahí o no? Son dos maneras diferentes de expresar lo mismo que ya vimos hoy. Esto está expresado como si fuera un problema, acá en el azul, y lo otro simplemente estaba puesto entre paréntesis. ¿Está? De cualquiera de las dos maneras la pueden hacer ustedes.
Y estas son cosas que ustedes van a tener que resolver. ¿Sí? Acá tienen nuevamente el núcleo del boro. Fíjense que ya habíamos hecho uno del boro. ¿Es bombardeado con qué? ¿Con qué sería esta N chica? Desactívense los micrófonos. ¿Qué sería la N chiquita? La N minúscula. El neutrón. Ajá, o sea que lo van a expresar así. Neutrón 1, 0. Del otro lado tienen la partícula alfa. ¿Cuál era la alfa? Helio. El helio. Acá tienen uno con helio, ¿ven? O sea, de este lado van a tener helio 4, 2. Y les da como resultado, dice, el litio. ¿Está? Y lo único que tienen que hacer es buscar en la tabla periódica. Lo mismo acá, el litio es bombardeado con un protón, con un protio, perdón. Del otro lado tengo el berilio más un fotón. El fotón es 0, 0, o sea, no tiene ni carga ni energía. ¿Está? Así que ustedes lo único que tienen que hacer es, lo encuentran así, lo resuelven siempre, la ecuación la expresan así. Y lo mismo acá. En la actividad 8 seguimos con lo mismo. Ustedes van a tener que completar estas reacciones. Si se entendió, vieron que todo lo que es radioactividad es eso. O hacen un cálculo por la ley de desintegración radioactiva, ¿sí? O hacen un cálculo con las desintegraciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre los resultados. En el punto, por ejemplo, yo creo que a mí me dio 11.552. Y creo que a 11.538, creo 40 por ahí. ¿En cuál de todos los resultados fue ese que vos me decís? El ejercicio 4, creo. Vamos al 4. Acá. 11.500. ¿Cuánto te dio a vos? A mí me dio 11.552. Está bien, porque puede ser por la calculadora. Lo importante, acuérdense que lo que nosotros le decíamos, a veces la calculadora redondea, a veces no, depende de cuántos decimales ya viene programada, ustedes le pueden cambiar si quieren, si no, no. Pero no hay tanta diferencia porque tenés 11.500 años, digamos, 11.500 y algo de años, ¿sí? Si a vos te da eso y entre las opciones, cuando vos tengas que marcar en el parcial, si yo te pregunto el tiempo, seguramente vas a tener, no sé, 2 o 3 opciones en el múltiple choice de tiempo. Marca la que más se aproxima al resultado que hallaste. Y cuando vos me pasás la resolución y la foto, yo lo único que tengo que ver es que vos hayas resuelto bien, nada más. Yo sé que acá puede ir... Profe, por el parcial, más que nada, porque en el parcial me pasó eso que, o sea, me daban valores aproximados. Sí, no te preocupes. En ese caso, por ejemplo, si ese punto vale los 15 puntos, nosotros le ponemos los 15 puntos que vale el punto. ¿Sí? Otra cosa que solemos hacer para estos casos, que si le damos se le da opción múltiple, entonces ustedes eligen cuál sería el más aproximado. Respecto a esto, a mí también me da 11.552. Quizás la profe cuando armó este Word, ocupó todo el número completo en el lambda o bueno, algo siguió usando todo completo, por eso le da un poquito más. Por eso da un poquito más, sí, exactamente. Eso y bueno, y sí, está bien que pregunten porque tratamos de tener en cuenta ese modo cuando nosotros cargamos las respuestas, ponemos un rango de error más menos cuánto el admisible que se pueden llegar a equivocar. De hecho, chicos, nosotros nos tomamos el trabajo como para que ustedes se den una idea de mirar cada uno de los parciales. Nosotros podemos ver en el sistema cuánto tiempo tardaron ustedes en responder una pregunta, en responder la otra. De hecho, saben que se ha tenido en cuenta inclusive que a veces ustedes ponen sin responder y a veces vieron que al poner sin responder a veces hasta les tira la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, y a veces responden, hacen todo el desarrollo, hasta en eso se les da algo de puntaje, ¿entienden? O sea, no crean que nosotros nada más miramos cómo le fue y listo, no.
Tenemos que ver, por eso es tan importante que ustedes nos suban el archivo. Y lo otro que es importante, porque lleva muchísimo tiempo, es cuando bajamos cada archivo, a veces ustedes no le ponen el nombre y el apellido, pónganle el nombre y apellido, ¿sí? Es algo que nos ayudan a nosotros para que nos tome menos tiempo para mirar, después más vale prestar todo ese tiempo en mirar cada uno de los puntos, cómo fueron resolviendo. Sí, pues nosotros tenemos en cuenta todo eso. Y a Profe, veces hasta para probar tenemos en cuenta la asistencia, o sea, cómo les fue a ustedes en los trabajos, si presentaron todos, no presentaron todo ese tipo de cosas. Sí, Cabuz creo que fue la que me habló. sí, yo, profe. ¿Será que en el parcial vio que puede aparecer la opción de entregar y aparece el retraso? O sea, por Ajá. ejemplo, se puede entregar a las 9 de la mañana no sé, entregamos 9 y 2 minutos y que nos aparezca ese retraso para no enviarlo al correo de la cátedra. A mí me pasó así en el primer parcial. Sí, de todas maneras, ustedes siempre asegúrense porque nosotros vieron que la otra vez hubo mucho problema con el internet y nosotros tuvimos en cuenta eso, ¿eh? O sea, todos los que por ahí tenían la duda, había alguno que le pasó eso del retraso y sin embargo mandaron al correo. Saben que el correo es nuestro medio de comunicación extra, ¿sí? No por eso les quiero decir van a Pero en el tardar. aula ya no nos aparecía la opción. Claro, porque eso está programado para que ustedes automáticamente lo suban, ¿sí? Ah, ok. Hubo gente, sin mentirle, chicos, que no sé por qué, se les ocurrió subir a las 6 de la tarde y no, porque se supone que si ustedes estuvieron haciendo, ustedes para poder marcar una opción tuvieron que haber resuelto el ejercicio, ¿sí? Entonces nosotros no podemos tener en cuenta eso que nos mandaron a las 6 de la tarde, porque también es injusto para aquellos que resolvieron el ejercicio y lo mandaron, así que te puede pasar a vos, por ejemplo, 2, 3 minutos, 10 minutos, y lo mandaste, porque quiere decir que vos hiciste el ejercicio en base a eso, como la lógica es que vos marques la opción. No puedo tener en cuenta a alguien que me manda a las 6 de la tarde la resolución. ¿Se entiende eso? Porque es injusto para los que mandan en tiempo y forma también. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sáquense todas las dudas, chicos, ¿eh? De cualquiera de los temas que teníamos hasta ahora, si por ahí les quedó algo, porque este es el momento en el que a veces uno dice, ay, no quiero preguntar eso, porque, y a lo mejor la misma duda que tienen ustedes tiene otro compañero, y este es el momento, nosotros estamos para eso, para responderle las dudas que tienen ustedes. En el caso de no saber, y bueno, averiguamos y demás, pero este es el momento, o a veces es una pregunta sencilla, porque a veces suele pasar, nos ha pasado en algunos finales que a veces los chicos nos dicen que le costó estudiar el tema porque no le veían la aplicación. Y suele pasar. Vieron que como todo, a mí por ejemplo, la carrera de agronomía me gustó y habían, como toda carrera, materias que te gustaban más y materias que te gustaban menos. Las que menos te gustaban justamente tenías que buscarle la aplicación para que les sea más fácil a ustedes estudiar. Entonces, si por ahí el tema de radioactividad no les gusta, conversen con nosotros, o sea, ponemos una fecha de consulta y demás. Bueno, en este caso yo les dije, tienen la opción, nos avisan. Si ustedes quieren tener el viernes que viene una clase de consulta o la quieren tener mejor un día antes del parcial, pero anoten las dudas en un papel, ¿sí? No se pierdan en solamente una cosa. Está porque tienen tiempo de sobra, o sea, se llegó bastante bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, no sé cómo ustedes quieran. Si no tienen más preguntas, hoy podemos dar por terminada la clase. Si se quieren ir desconectando, no hay problema, chicos. Y si no, si quieren hacer alguna otra consulta, tampoco. No hay ningún inconveniente. Es esto lo que ustedes van a tener que estudiar para el segundo parcial. Coloides, conductividad, que tiene esas 3 reacciones, lo que era conductividad equivalente, conductividad específica, concentración, por ahí se les puede pedir, pH se les puede pedir qué es lo que más vieron de pH, cómo se calculaba en un buffer.
También, obviamente, se les puede preguntar de laboratorio algún paso, qué sé yo, cómo es la preparación cuando ustedes van a medir una muestra de suelo. Es decir, miren, vieron que ya son más lindos, los ejercicios son con menos fórmula, no es como el primer parcial. Aprovechen y traten de salir bien ya ahora en el segundo parcial, ¿sí? Y después tienen este tema de radioactividad, que ya vieron las fórmulas que aplicamos, no son para nada del otro mundo difíciles. ¿Está? Si se entendió y se quieren ir desconectando, pueden ir haciéndolo. Profe, Nos vemos, profe. Bueno, hasta luego, Chao, chicos. profe. Nos vemos. Gracias. Chao.